Primera de Corintios. También quiero recordar la próxima semana nuestro ProTemplo es el primer domingo del mes de noviembre. Así que vamos a prepararnos para esto. El próximo domingo vamos a hablar más a fondo sobre esto y también sobre cómo podemos hacerlo más fácil todavía por medio de la aplicación que tenemos para dar nuestro ProTemplo mensualmente. Vamos entonces, 1 Corintios 6, versículo 9. Esta fue una escritura la cual leímos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre el tema el infierno es real. El infierno es real. O en inglés me gusta más, hell is for real. Tiene un poquito más de punch cuando se dice de esa manera. O sea que es algo que es serio. Es serio. Así que hoy vamos a hablar más a fondo, pero vamos a entrar en otra avenida, en otra parte del mensaje. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Puede sentarse, hermano y hermana. La semana pasada, como dije, hablamos, el infierno es real. Hablamos sobre esta realidad la cual llamamos el infierno, ¿no? Hoy quiero hablar sobre Jesús es real. Entonces, primero tenemos una realidad que es inescapable de nosotros, que hay un infierno o también hay un lago de fuego. Es algo real, es algo que existe, hay un juicio. La palabra de Dios está llena de eso. Está lleno de la realidad de este juicio, la realidad de este lugar, el cual muchos desafortunadamente terminarán ahí. Pero la razón que terminarán ahí no es porque unos son buenos y otros son malos. No es porque unos fueron perfectos en su camino y tomaron todas las decisiones correctas y otros no. No, la realidad es simple. Es porque unos creyeron en Jesús y otros no. Porque unos confiaron en Jesús y entregaron sus vidas a Jesús y otros decidieron no hacerlo. Lo vieron como algo un poco innecesario, algo un poco, se puede decir, primitivo. Hay muchas personas que ven creer en Jesús como algo primitivo, como algo de la antigüedad, 2000 años atrás. Estamos creyendo en alguien de 2000 años atrás. Entonces, muchas personas lo ven como algo primitivo, algo de la antigüedad. Es más, uno de los ateos más predominantes hoy en día dice de que el creer en Dios o Dios es una ilusión. Es una ilusión de la mente. Que la mente nos está jugando a nosotros un juego. Y estamos creyendo en algo que hemos creado y es una ilusión mental. Entonces, ahí es donde está también entrando las grandes academias, universidades como Harvard, Yale, Princeton, están entrando en el mismo espíritu de creer de decir de que esto es una ilusión prácticamente. Pero lo que pasa con esto es de que a esta clase de personas se les olvida que hay cosas que Dios, lo que ellos llaman una ilusión, hay cosas que Él llama evidencias. Él no nos dejó simplemente con un pensamiento, no nos dejó simplemente con una palabra escrita, con un libro antiguo, donde empezó a ser escrito más de 4000 años atrás. Él no nos dejó nada más con esto, sino que nos dejó con evidencias, primeramente. La primera evidencia es clara. La Biblia dice que los cielos declaran su gloria y el firmamento muestra la obra de sus manos. Entonces el firmamento, el cielo y las estrellas es la primera evidencia de la realidad de Dios.
donde vemos que Dios es el ser que ha creado todo, porque hasta los mismos científicos nunca han podido llegar a comprobar otra forma. Han tratado y han creado lo que llamamos teorías. Una teoría significa que es algo que aún no ha sido verificado, que aún no ha sido comprobado. ¿Por qué? Porque es imposible comprobar algo de esta magnitud. Es imposible comprobar esto. Y luego han creado leyes para tratar se puede decir, de comprobar sus teorías. Pero las mismas leyes que los científicos han creado derrotan sus mismas teorías. Como la segunda ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica, la segunda ley dice de que no hay nada que vaya de desorden a orden. Todo organismo o todo hábitat dejado a sí mismo va de orden a desorden. O sea que nuestros hogares, nuestros artefactos, nuestros autos no van a ir de caos a orden. No van a empezar a hacerse más nuevos cada día, ¿no? No van a arreglarse solos. Un ecosistema no va de un desorden, empieza a ordenarse. Un hogar, si no se limpia, se ensucia y se empieza a dañar y se empieza prácticamente las paredes empiezan a mancharlas, empiezan a salir telarañas por todo lado, las cosas empiezan a demacrar. Pero sin embargo la ley, o se puede decir la teoría del Big Bang, dice que no, fue de opuesto, de completo caos a orden. Aunque está violando la ley de la termodinámica, que dice que es imposible que eso suceda. Por eso es una teoría, y esa es la razón por la segunda ley de la termodinámica que los científicos nunca han podido decir es ley, sino que es teoría, por su propia ley de la termodinámica. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? ¿Cómo es posible de que algo vaya de desorden o de caos a orden? ¿Cómo es posible? Es muy fácil. Solamente un ser o un diseñador puede agarrar lo que está dañado, lo que está en desorden, lo que está vacío y empezar a formarlo, armarlo y darle orden. Y eso es lo que Dios hace. Y esa evidencia es la evidencia que tuviste en tu vida. Cuando Dios vino a tu vida, agarró lo desordenado, lo caótico, lo desajustado y empezó a ordenarlo. Empezó a arreglarlo, empezó a unirlo, empezó a darle sentido, ¿verdad? No sé si puede que hayas algunos aquí en este lugar que no hayan necesitado la mano del alfarero, pero muchos aquí tuvimos necesidad de que el alfarero viniera, ¿verdad? Viniera y tomara la masa, tomara esto y nos hormara y nos hiciera como una mejor persona. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces la evidencia no es solamente ver la creación, sino lo mismo que Dios hace en la creación lo hace en nosotros, ¿verdad? Pero luego tenemos una evidencia aún que empieza a gritarnos más y más a nuestras vidas. Es cuando vemos la mano de Dios moverse. ¿Alguna vez has visto milagro? ¿Has visto la mano de Dios sanando? ¿Has visto a Dios haciendo algo que nadie puede explicar? ¿Sabes por qué se llama milagros? Porque son inexplicables. Porque no hay forma de explicarlos. Va en contra de toda la naturaleza. Cuando Dios simplemente muestra su mano y dice, esto es lo que yo he hecho. Aquí está la señal de Dios. Aquí está la firma de Dios. Y eso es lo mismo que Jesús dijo. Eso es exactamente. Los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, había un niño que estaba enfermo y le dijeron, maestro, ¿quién pecó? ¿El padre o la madre? Para que este niño estuviera así. Y él dijo, no ha pecado ni el padre ni la madre. Esto es para que Dios sea glorificado. Y eso es lo que Dios hace. Empieza a glorificarse. Cada vez que Él se glorifica, está mostrando su realidad. Está mostrando su evidencia, que Él es real, que Él vive entre nosotros. Aleluya. Entonces, aquí llegamos a esta clase de sociedad donde tenemos todas estas cosas que nos describe Corintios. Todo este adulterio, afeminado, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y la palabra dice, estas personas no pueden heredar el reino de Dios. Versículo 11 de 1 Corintios 6 es donde tenemos buenas noticias. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? Está hablándole a una iglesia, está hablándole a creyentes. Ustedes, los que ya creen en Jesús, ustedes los que ya han entregado sus vidas a Dios, ustedes ya están siendo lavados cuando entraron en este pacto con Jesús en las aguas, en su nombre. Cuando se bautizaron en su nombre, ya habéis sido lavados y ya han sido justificados también. ¿Por qué? Por ese nombre y por el Espíritu de Dios. Es algo que ocurre en nuestra conversión. Cuando venimos a Dios, a Jesús, y nos entregamos a Él, estamos siendo lavados y estamos siendo justificados. O sea que en ese momento tienes algo que no tenías antes. Se llama la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Eso está en ti en ese momento. Eso empieza a cubrir todo tu cuerpo, toda tu alma, y empieza a lavarte. Mira lo que dice en Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, 1 al 10. Dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Él quería saber quién es este Jesús que he escuchado tanto, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Diga, murmuraban. Ok. Cuando dice todos murmuraban, ¿sabes quiénes solo estaban murmurando? Se llaman fariseos, saduceos, escribas. Estaban murmurando, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Dice: wow, mira lo que este rabí está haciendo. Ha entrado a la casa de un pecador. Creo que a ellos se les había olvidado para qué es Dios, ¿no? Se les había olvidado la razón de la existencia de Dios en nuestras vidas. Dios existe sin nosotros, sin embargo en nuestras vidas existe con un propósito. Y esta escritura nos va a decir cuál es el propósito. Había entrado a posar con un hombre pecador. Luego el siguiente verso dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este era un hombre que probablemente, como cualquier persona que no era un religioso, había hecho cosas malas. Probablemente robado dinero, de acuerdo a esa escritura. Había hecho cosas malas, y ahí le está diciendo a Jesús lo que ya está haciendo. Está diciéndole: yo he querido cambiar, estoy devolviendo lo que he robado, estoy entregando las cosas que había hecho malas, estoy cambiando. Si en algo defraudo, lo devuelvo, ¿cuánto? 4 veces, Señor, he devuelto el mal que he hecho. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Imagínate el crujir de dientes entre los fariseos en ese momento, al escuchar de que Dios está diciendo de que este también es hijo de Abraham. El cual ellos llaman pecador, él también es hijo de Abraham. Y luego el siguiente versículo dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso Él vino. ¿A quién vino, Señor? El Señor vino a los necesitados, a los perdidos, a los que están mal. Entre esos estaba yo, perdido en un mundo de drogadicción, como algunos de aquí, mundo de alcoholismo, drogadicción. Algunos perdidos en un mundo simplemente sin Dios. Muchos en un mundo de orgullo, donde usted era su propio Dios, usted era su propio Señor. Puede que no estuviera perdido en las drogas, en el alcohol o adulterio, o su matrimonio rompiéndose, pero sí estaba perdido en su mente, en su espíritu, donde usted no reconocía quién era Dios, ¿verdad?
Y mucha gente vive de esa manera en el mundo, donde ellos son su propia ley y su carne se manifiesta esa rebeldía a Dios. Así que muchos estábamos en ese lugar. ¿Y qué hizo Jesús? Él vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. La humanidad en su totalidad está perdida, lejos de Dios. Está alejada de la gloria de Dios. Está alejada del poder de Dios. Alejada de una relación íntima con Dios. Y por eso Él vino para restaurar lo que se había perdido. Restaurar la fe en Dios. Restaurar el caminar con Dios como caminaba Adán y Eva. Restaurar todas estas cosas. Restaurar nuestra relación íntima con nuestro Creador. Para eso Él vino. Para salvar a un mundo que está perdido en la iniquidad y el pecado. Él vino para los perdidos. Amén. ¿Sabes por qué? Porque los justos no lo reciben, ¿verdad? Los justos no reciben a Dios. Y desafortunadamente algo que yo he visto mucho y lo vi en mi vida operando, es de que a veces llegamos al Señor, venimos de pasados difíciles, nos metemos en el Señor fuertemente, comenzamos a orar, ayunar, buscar de Dios y se nos olvida de dónde venimos. Porque cuando vemos a alguien como nosotros, lo vemos como los fariseos veían a los pecadores. Como que, mira esos. Mira cómo están de perdidos. Y empezamos a optar y a tener el mismo espíritu de ellos. De andar por todo lado juzgando. Es más, ¿qué es lo que estaban haciendo el grupo de fariseos? Juzgando a un pequeñito que estaba subiendo allá, quería ver a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, ese es el que yo quiero. Ese es el que estoy buscando. Entre todos los que estaban alrededor, habían fariseos, saduceos de la ley, escribas, el Sanedrín, sumos sacerdotes, de todo lo que había, ortodoxos. Y Jesús simplemente miró y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde? Ah, ahí está, ese es el que estoy buscando. ¿A quién? Al que simplemente tiene un corazón contrito. Un corazón que dice, no soy perfecto, pero yo quiero, Jesús, quiero verte. Quiero ver a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Puede que no tenga todas las de la ley. Amén. Puede que no siga todas las de la ley. Pero mi corazón desea a Jesús. Esa es la relación que Dios está buscando. Y esa es la relación que los fariseos vieron y dijeron, no, pero Jesús, mira este rabí, este hombre está loco. Cuando estaba en la casa de Simón, ¿qué es lo que dijo? Vino la mujer, empezó a llorarle, regar lágrimas, lavarle sus pies. Y dentro de sí se dijo Simón, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujerzuela que está ahí al lado de él. Este no es profeta. Fuera profeta ya lo hubiera echado a un lado y dice, déjeme tocar, mujer. Pero otra vez se les olvidó para qué vino este profeta. Este profeta vino para buscar y a salvar lo que está perdido, lo que necesita de Dios. Los que vienen de verdad contritos, humillados y vienen así, yo necesito de Jesús. Yo quiero de Dios. Y nunca se nos puede olvidar eso cuando ya estamos 20, 30, 50, 70, 120 años en el Evangelio. Y empezamos porque nos podemos volver como ellos, donde vemos personas en la calle necesitados y decimos, esos no son de mi creencia. Amén. Eso no esto. Eso. Y empezamos a criticar de todo. Donde Jesús dice, ese es el que quiero. Ese que está ahí, sí, el que de pronto no se parece lo que tú quieres, no se ve, no sigue todo lo que tú sigues, no cree todo lo que crees, lo que sea. Dios está buscando el corazón que esté contrito, que esté humillado, y a esa persona Él empieza a acercarse, Él empieza a visitar ese hogar, Él empieza a visitar a esa persona, porque eso es lo que empieza a traer a Dios. Recuerda tu vida cuando Dios vino a tu vida, a ver si tenías todo bien en tu vida. Amén. Dios vino a mi vida en medio de la drogadicción. Yo no me salí de la droga primero, me preparé, me alisté, me pulí. Ok, Dios, ahora sí soy digno para ti. Él me agarró en medio del caos. Amén. En medio de todo. Nosotros no necesitamos, déjeme decirle cómo funcionan las cosas con Jesús, el discipulado, o cómo funciona el crecer en Jesús. Nosotros no necesitamos
prepararnos para que Dios nos use. Voy a explicarle. Cuando Jesús empezó a caminar en la tierra, Él simplemente agarró, empezó a mirar. Y Él no miró, oh, esto se sabe en la ley, oh, esto es esto. No, Él agarró y dijo, este pescador me llama la atención, ven aquí. Estos eran personas comunes de la calle, personas ordinarias, personas que los fariseos y los saduceos miraban por encima. Hasta después de ser discípulos los continuaban mirando de esa manera. Los veían como analfabetos o personas que eran extrañas. Y esos son los que Jesús agarró para cambiar todo el mundo. Un grupo de personas comunes, simples y ordinarias. Y Jesús dijo, eso es lo que yo estoy buscando. Personas que simplemente crean y tengan fe en Jesús. Y Él vino a buscar y a salvar eso, lo que se había perdido. Él vino a buscarnos y cómo nos salvó por medio de la cruz del Calvario. Cuando Él vino a esa cruz, cuando Él vino a morir por nosotros, Él vino a levantar toda iniquidad de nuestras vidas. Él vino a romper toda clase de maldición en nuestras vidas por medio de su sacrificio en la cruz. Mira lo que dice el Salmo 49, versículo 6. Salmo 49, verso 6. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Salmo 49, versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Están confiados en su vida, como dije ahora, están confiados en su estilo de vida. Este es probablemente el problema más grande que tenemos en Norteamérica, donde la gente está confiada de su vida. Están confiados de sus trabajos. Están confiados de que la vida se trata de trabajar, producir. Y esto es el todo. Y tenemos el sueño americano y podemos seguir creciendo y comprando y adquiriendo. Y empezamos a cegar nuestra vida a la necesidad más grande que tenemos, que es nuestra alma. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No solamente de lo que tú produces puede vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Eso sí puede vivir el hombre. Vivir para la eternidad. Así que dice, los que confían en sus bienes, de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Versículo 7 dice, ninguno de ellos podrá en gran o en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Mira lo que está diciendo, ninguno de ellos, con tus riquezas, con todo lo que tienes, nadie podrá en alguna manera redimir al hermano, ni dará a Dios su rescate. Dice, no hay forma. Mira lo que dice el siguiente verso. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Qué quiere decir esto? Es imposible que alguna persona logre la redención. Es imposible para cualquier ser humano llegar a redimirse o comprarle la redención a otra persona. Es imposible para cualquier ser humano llegar a decir, yo soy bueno, yo lo he logrado, o yo lo he comprado, o yo tengo la ofrenda suficiente para que Dios me acepte. No hay nadie. La redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La redención de cualquier hermano o hermana jamás se logrará por nuestra propia fuerza. Eso es lo que a mí me enseñaban en el budismo. Cuando yo estudiaba el budismo, era de que yo tenía la autoridad. Yo tenía que hacerme cargo de mi propio destino y tratar de deshacerme de todo lo que había hecho malo en vidas pasadas. Y tenía que, si no lograba a deshacerme de todos los karmas, tenía que volver a reencarnar. Y si en la próxima vida no lograba, volverlo a hacer y continuar haciéndolo hasta llegar al estado de la iluminación. Con mi propia fuerza. ¿Cómo lo hacía? Con mi propia fuerza.
como pudiera. Para eso había que meditar, para eso había que alejarse, irse a un mundo, no tocar nada, no comer carne roja, no tomar cafeínas, no mirar nada, no se puede casar, no puede tener nada. ¿Por qué? Usted necesita fortalecer su espíritu, usted necesita hacerse fuerte, usted necesita vencer el pecado. Y yo estaba en esa batalla tratando de vencer el pecado y dándole duro. Y meditando en las mañanas, meditando en las noches, estudiando todas esas escrituras de Dalai Lama y todas las personas que han desde la antigüedad escrito sobre esto, y buscando con mi propia fuerza salir de esta batalla. Hasta que de repente me di cuenta que yo me estaba hundiendo peor. Y que lo que yo estaba batallando se estaba haciendo más fuerte. Y esto no seguía, no había mejora. Uno hay veces cuando uno, es como cuando uno hace ejercicio. Uno hace ejercicio y uno dice, ok, me estoy haciendo más rápido, me estoy haciendo más fuerte. Si es para jugar algún deporte, estoy más hábil, más ágil en el deporte a causa de todo el ejercicio que estoy haciendo. Yo no veía ningún progreso, nada. Es más, me sentía que me estaba hundiendo cada vez poco a poco, hundiéndome más y hundiéndome más y hundiéndome más. Y me empecé a hundir hasta el punto de pensar en suicidio y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estaba tratando de hacerlo con mis propias fuerzas. Estaba hundiéndome. Y yo no me daba cuenta que la salvación no viene de mí, sino que es más simple. Como lo dijo el salmista, levantaré mis ojos a los montes. Levantaré mis ojos allá arriba. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? Mi socorro viene del Señor, que creó los cielos y la tierra. De allá arriba es donde viene la fuerza. De allá arriba es donde viene el sustento. De allá arriba es donde viene la redención. Amén. Es increíble, y déjeme decirle, yo soy testimonio de la fortaleza de Dios. Soy testimonio del gran poder del Espíritu de Dios. Cuando yo estaba en mi auto meditando en ese momento negativamente, todas las cosas que estaban viniéndome, yo sentía como si hubiera 1000 voces en mi mente hablándome y confundiéndome y gritándome, y yo iba manejando y sentía que iba a perder hasta el control del timón en ese auto. Porque eso es lo que mucha gente empieza a sentir cuando son oprimidos espiritualmente. Y ese momento yo ni conocía a Dios, ni sabía quién es, ni yo sabía la palabra Dios. Obviamente había escuchado de Jesús, pero yo en realidad no tenía una relación con Él, no lo buscaba. Pero por alguna razón empecé a clamar a Dios en ese auto. Empecé a clamar no Jesús, sino decía Dios, y empecé a gritar. Y de repente, de la nada, una presencia entró en ese auto. Una presencia tan poderosa que hubo una perfecta paz en mi auto y en mi mente en ese instante. Toda voz se fue. Eso fue como de la nada, un arte de magia, como huyó todo lo negativo que había en mi mente en ese momento. Y la paz perfecta de Dios entró en ese lugar. Y Él simplemente me mostró lo que tenía que hacer. Me dijo, haz esto. ¿Por qué? Porque el socorro no viene ni de la filosofía, ni de nada más, ni de mí mismo, ni de mi intelectualidad, de nada. Viene de arriba, viene de los cielos, viene de Dios. ¿Y cómo viene? ¿Sabes cómo viene? Por gracia. No es de ganárselo, viene absolutamente por gracia de arriba. El Señor simplemente lo hace. ¿A quién? Al que está contrito, al que está humillado. El Señor viene y te recibe. El Señor viene y te pone bajo sus alas. El Señor viene a liberarte. Lo que el mundo no puede hacer, lo que psicólogos no pueden hacer, nadie más puede hacer. Dios viene y trae esa fuerza sobre nosotros. Una fuerza que nada más puede darnos, que es la fuerza del Espíritu de Dios. Es la fuerza de ese poder de Dios. Dios viene y rompe cadenas. Dios viene y rompe maldiciones. Dios viene y rompe todas las cosas de nuestro pasado. Él nos da un nuevo comienzo. Él nos hace una nueva criatura. Por misericordia nos da a nosotros
Y es increíble. Cuando yo estaba en el budismo me di cuenta de que había algo que no tenían. Y es la palabra misericordia. No hay misericordia. No hay forma de recibir, obtener misericordia. Si hiciste algo mal, te quedaste con las consecuencias de ese acto para siempre. En cambio, nosotros tenemos a alguien que se llama Jesús. Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? Él es tu redentor. Pero también la escritura dice que porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre. Él hace mediación. ¿Qué es eso? Él vela por ti, Él vela por mí. Él nos libera. ¿Cuántas veces nos libera? Él le dijo eso a Pedro. 70 veces 7 cada día. Todos los días. ¿Cuánto hay que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. ¿Cuántos crees que nos perdona el Señor? De la misma manera, una y otra y otra y otra vez y otra vez. Su misericordia es para ¿cuándo? Para siempre, dice la palabra. Lento para la ira y grande en misericordia, dice la palabra. Hay veces nosotros lo tenemos al revés, ¿no? Lento para la misericordia y grande para la ira. Eso es lo que se predica en muchos lugares. Cómo el Señor nos va a dar duro, cómo el Señor va a hacer esto, cómo el Señor. Pero cuando usted ve la escritura, y déjeme decirle la realidad, cuando usted ve la palabra de Dios, lea los evangelios de una forma diferente. Y empiece a leerlo como dos rivales que hay, o dos campos, o dos equipos, el equipo A y el equipo B. El equipo A son los religiosos. El Sanedrín, fariseos, saduceos, sumo sacerdote, los escribas. Es el equipo A. El equipo B, los pecadores. En el equipo B está Zaqueo. En el equipo B está la mujer encontrada en el acto de adulterio. En el equipo B están también muchos de los discípulos. En el equipo B hay toda clase de personas con las que Jesús se encuentra. En el equipo B está toda la ciudad de Nínive en el Antiguo Testamento. Y cuando usted lea las escrituras, dígame, ¿quién de los dos equipos obtuvo juicio de Dios? Y ahí es donde vemos cómo Dios nos ve desde allá arriba en el cielo. ¿Quién obtuvo juicio? La mujer en el acto de adulterio. El Señor le dijo: ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Tenían derecho de acusarla? La encontraron en el mismo acto. Ellos vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, Rabí, la ley dice que a esta mujer hay que apedrearla. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Jesús es la entrada a la gracia. Amén. Jesús es la entrada a la gracia. La ley, ¿sabes qué es lo que hizo la ley? La ley nos mostró la necesidad de la gracia, porque es imposible seguir la ley. Entonces el Señor nos dejó caminar en la ley por años, años y años, hasta el momento donde Él iba a introducir a nosotros lo que sí salva, que se llama la gracia. Así que la ley nos ayudó a entender de que es necesario que haya gracia, porque si no, no vamos a llegar. Y entonces aquí están diciendo: ok, Rabí, hay que darle a esta mujer. Entonces Jesús, siendo la gracia ya corporalmente, dice: ok, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y la Biblia dice que comenzaron desde los ancianos. Dijeron: ok, tiraron la piedra. Entonces imagínate la mujer en el suelo y las piedras cayendo. Y por último estaban los más jóvenes, que usualmente son los más en el judaísmo, como Pablo era joven, los más celos, ¿cómo se dice eso? Como celosos, los más celosos. Y estaban así dándole, yo tiro la piedra. Y cuando voltearon a mirar, no había ningún anciano. Y dijeron: oye, ¿qué pasó? Dijeron: ok. Hasta los más jóvenes luego comenzaron a tirar la piedra. Entonces Jesús levanta a la mujer y dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice: Señor, no veo ninguno. Dijo: ok, yo tampoco te condeno.
levántate y no peques más. Amén. El Señor no le dio el Talmud, ¿no? No le dijo levántate y aquí está el Talmud, llévatelo. No, levántate y no peques más. ¿Qué obtuvo ella? Se llama misericordia. Luego, los fariseos los miró y les dijo: vuestro padre el diablo. ¿Cómo ustedes van a poder escapar la condenación del infierno? ¿Por qué? Porque tenemos que comprender de que con qué es severo Dios. Dios es severo con el que es severo. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? La palabra nos dice exactamente que tengamos cuidado cómo juzguemos, porque de esa misma manera nosotros vamos a ser juzgados. Tengamos cuidado la severidad con la que nosotros somos, especialmente con estos pequeñitos. ¿Quiénes son esos pequeñitos? Los bebés que van entrando al reino de los cielos. Dice, ten cuidado. De la misma medida que tú impones, es la misma medida que se te impone a ti. Y por eso la escritura dice: bienaventurados los que misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Así que tenemos que comprender de que Jesús es real. Él vive. Pero ¿qué es Jesús? Jesús es lleno de misericordia. Jesús es la gracia de Dios corporalmente. Es la entrada al nuevo pacto. Un pacto lleno de misericordia, un pacto lleno de amor, un pacto lleno de gracia, donde Él compró y pagó nuestra redención. Él ya pagó tu redención en la cruz del Calvario. No hay nada que yo pueda añadir al sacrificio de la cruz del Calvario. La sangre fue derramada por mí, ¿verdad? Él pagó el precio por mí. Así que ¿qué es lo que hago yo? Simplemente lo que Él dice: sígueme y no peques más. Sí. Y si llegas a caer, yo te voy a levantar. Amén. Porque vamos a tropezar, ¿verdad? Vamos a tropezar de vez en cuando, pero Él está ahí para levantarnos. Oh, aleluya. Por eso la Biblia, como dijimos la otra vez que estamos predicando, Él es el mejor amigo que tenemos, es Jesús. Él es la mejor persona más cercana que tenemos, porque Él viene y nos ayuda, Él nos levanta, Él nos limpia, Él limpia nuestras heridas, Él nos desempolva y Él nos dice: ok, continúa caminando, continúa, agarra y dice: dale para adelante pues, no te quedes ahí tirado. Amén. Aleluya. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Sabes qué es lo que hace el enemigo? El enemigo acusa. La Biblia dice que Satanás, él es el acusador de los hermanos. ¿Usted alguna vez se ha sentido acusado o acusada? Nuestra carne opera como Satanás muchas veces, donde constantemente nos está acusando, ¿verdad? No solamente nuestra carne, sino hay veces nosotros estamos acusando a otras personas. Hay algo que es muy sabio que mi pastor, mi suegro, me dijo una vez. Esto es algo que en realidad es increíble. Cuando Jesús vino al reino de los cielos, cuando Él vino a la tierra, del reino de los cielos, Él le dijo a Pedro: te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Recuerdan? Dice: Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, la Biblia dice en el capítulo 1, versículo 8, si podemos poner en la pantalla Apocalipsis 1:8, vamos a leer de otras clases de llaves que existen. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 9 dice: yo, Juan, vuelve otra vez donde estábamos.
Es en un versículo anterior, perdón, a ese. Es el principio del libro del capítulo 1 de Apocalipsis. Pero dice: yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Y dice: y he aquí, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Entonces, ¿por qué esto es importante? Voy a decir por qué es importante. La razón que esto es importante es porque cuando Jesús vino a Pedro, Él le dio una clase de llave que se llama las llaves o la puerta al reino de los cielos. Pero la llave que Jesús no le dio a Pedro es la llave de la muerte. ¿Por qué? Porque solamente Jesús dice quién va a la muerte o no, o quién va a la vida eterna. Él ni siquiera le dio esa autoridad a los apóstoles, de ellos decir: ok, usted va para el infierno. Él le dio las llaves de la vida. Lo que tú y yo tenemos se llaman llaves de vida. Nuestra responsabilidad es vida, no muerte. Lo que yo predico es vida. ¿Cómo llego al reino de los cielos? ¿Cómo entro a la gloria? ¿Cómo llego a Jesús? ¿Cómo voy al Padre? Amén. Pero cuando lleguemos al juicio, hay solamente uno que tiene esas llaves. Y por eso la Biblia dice que Él es el que está sentado en ese trono. Yo no estoy sentado en ese trono. Y nunca jamás voy a estar sentado en ese trono, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo te dejo saber cómo vivir. La palabra de Dios nos deja saber cómo morir. Pero sin embargo, solamente Dios o Jesús es el juez. Él es el juez. Él es el que está sentado. Y yo le doy gracias a Dios que no es mi responsabilidad ser el juez. Amén. No soy yo el que ordeno. El que ordeno a Dios y le digo: ese sí es. No. Yo solamente te digo cómo puedes nacer de nuevo, cómo puedes llegar a la gloria, cómo puedes ver a tu Padre Celestial. Sin embargo, Jesús es el que está centrado en el trono. Apocalipsis 1, 17 y 18. Es el versículo 18, pero vamos a empezar en el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice: Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esas son las únicas llaves que Él no le dio a Pedro ni a ninguno de los apóstoles, sino que nos dio las llaves del reino, de cómo entrar en el reino. Pero hay un día que el Señor sí va a abrir y va a usar esas llaves. Y la Biblia dice que en ese entonces, en el Apocalipsis, dice que he aquí el Señor se va a sentar en el trono y todos van a estar delante del trono. Toda la raza humana, todo el ser humano va a estar delante de Él. Pero los que han confiado en Jesús, amén, los que pusieron su confianza en Jesús como el Salvador, como mi abogado, como mi redentor, como mi esperanza, los que dijeron: tú eres mi Señor, ellos, dice que no verán la segunda muerte. No van a ver segunda muerte, sino que van a entrar al reino bendecido del Dios Todopoderoso. Van a entrar a un reino lleno de paz, un reino lleno de amor, donde no va a haber pecado, no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber nada malo. Vamos a entrar por esas puertas, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Los que han entrado por la puerta que se llama Jesús, ellos nunca jamás verán la segunda muerte. ¿Por qué? Porque confiamos, mientras estuvimos vivos, confiamos que Jesús es nuestra esperanza. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Dios. Jesús es mi salvación. Él es mi redención. Por medio de Él obtengo vida eterna. ¡Oh, aleluya! Y es tan simple como entregar nuestras vidas a Él hoy. Amén. Es así de simple, como simplemente yo poner mi vida delante del Señor, entregar mi vida a Él. Ahí comienza la fe, donde digo: Señor, yo entrego mi vida a ti. Yo te doy todo hoy. Entrego mi vida a ti, Señor. Oh, aleluya.
Aleluya, este altar está abierto. ¿Por qué no venimos a este altar? Si hay algo que podamos darle gracias a Jesús, es por la salvación. Es por lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Oh, aleluya. Él simplemente busca un corazón contrito y humillado, un corazón que le busque, un corazón que Él desea salvación. Dice: Señor, yo necesito de ti. Donde venimos a confiar en Él. Amén. Venimos a confiar en Jesús. Él es nuestra esperanza. Oh, aleluya. Él es nuestra esperanza. Él es el que nos redime. Él es el que nos lava. Él es el que nos da la vida eterna. ¿Cómo? Con fe en Él. Escuchando su voz. Si hoy oyes su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Si oyes tu voz. Ella nos dijo que su yugo es fácil, su carga es ligera. Su carga es ligera. Él no necesita venir a cargarte con pesos del ser humano. No, Él dice: su carga es ligera. Su yugo es fácil. Él sabe el peso que traíamos ya del mundo, del pecado. Oh, aleluya. Él dice: venid a mí vosotros que estáis cargados, trabajados, yo os daré descanso. Venid y aprended de mí, que soy manso y humilde. Él se está describiendo a sí mismo. Yo soy manso, yo soy humilde. Mi yugo es ligero, mi yugo es fácil. Está hablándole: no sigan el yugo de estas personas, sigan el mío. Es fácil, es ligero. Vengo a darte paz. Oh, aleluya. Sí, Jesús. Esa es la paz que Él quiere entregarnos. La paz que Él quiere que tú tengas en tu interior. Él dice: ven, entrega tu pecado, entrega tu pasado, entrega tu peso, entrégalo todo y yo te voy a dar descanso. Yo te voy a dar paz. Yo te voy a dar vida eterna. Oh, aleluya. Yo te quiero